Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Supermercados al Día, los protagonistas del retail, y hoy día tenemos el gusto de entrevistar a nuestra querida Andrea Laví. Damos esta bienvenida porque queremos tener referentes mujeres en el retail y poder conocerlas un poquito más desde la profundidad. Así que hoy día partimos contigo, Andrea. Estamos muy contentos, muy agradecidos que hayas aceptado nuestra invitación. Y primero, antes de yo presentarte a ti, me gustaría que tú te presentaras. ¿Quién es Andrea? Primero, muchas gracias Gonzalo, a ti Ángela por invitarme, feliz de estar acá y de compartir mi experiencia. Y parto presentándome. Yo soy mamá de la Antonia y Nico. Yo también embarazada. Sí, pues, ¿verdad? De la Antonia y Nicolás. Estoy casada con Mauricio, voy a cumplir casi 20 años de matrimonio. 20 años juntos, 16 de matrimonio. Y llevo en el retail casi 22 años más o menos. Ahora en agosto, el 7 de agosto, ya estamos, voy a cumplir. Cumplo ya 20 y tantos años en el retail. Así que, y la verdad, soy una apasionada del retail, del supermercado, de aprender, me encanta aprender. Y yo creo que otra de las características que me definen es mi pasión por el apoyo al emprendimiento. He sido bien impulsadora de que el emprendimiento crezca en Chile, así como también del liderazgo femenino, como tú mencionas. Así que esa soy yo y feliz de estar acá. Me encanta, André. André, ¿y cómo llegaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste al retail? ¿Habías pensado en qué empresa querías trabajar o cuando estabas en la universidad? ¿Qué pensaste y cómo llegaste? Me gustaría conocer un poquito de tu trayectoria, porque las personas que nos escuchan también a lo mejor algunas están estudiando, están pensando cómo llegar a ser la mujer que eres hoy. Oye, gracias, qué orgullo. La verdad que no, nunca lo pensé. Como que yo soy ingeniero civil industrial de profesión y cuando partí mi carrera profesional, partí en una conversación con unos amigos en un asado donde uno de ellos me dice: ¿sabéis que tú estás pintado para mi pega? Y él en esa época administraba una estación de servicio. Y dije, bueno, vamos, postulé al cargo, quedé y partí como store manager en la ESO Chile. Abrí la Underrun de las Brujas, de hecho. Y ahí empecé a conocer un poco lo que era el contacto con los clientes, la operación en sí, el desde reponer, el inventario, manejamos food service, o sea, el hacer el hot dog, el atender a hacer el café, o sea, millones de cosas. Y ahí como que me encantó un poco lo que era trabajar con el cliente. Y después aparece la oportunidad de moverme a Repsol YPF y ahí conozco el área comercial. Y yo creo que ahí parte mi punto de, oye, ¿sabéis qué? Esto me gusta. Siendo que es divertido porque mis dos papás eran vendedores. Entonces, la verdad que yo creo que tenía una beta intrínseca de buena vendedora o de estar en temas de venta. Y ahí parte mi pasión por el área comercial y nace la oportunidad de moverme a DIS. Y cuando me muevo a DIS, me pongo como objetivo, porque entré a Supply, dije, no, yo tengo que estar en el área comercial de DIS en algún momento. Entraste a todo lo que era como la logística, que también es difícil que una mujer entre a esa área, y en ese tiempo, ¿qué año fue más o menos? Como el 2007 más o menos. 2007, no había muchas tampoco mujeres en la parte de logística. No, éramos pocas. Yo partí abriendo los primeros a cuenta con Cristian Barriento, de hecho, fue muy entretenido porque veía todo el abastecimiento de esa sala. Pero empecé, siempre miraba así, oye, ¿necesitarán a alguien en comercial? Y efectivamente lo que tú decís, puro hombre en esa área. Entonces para mí era cómo llego y cómo me desafío a llegar a esa área, cómo hago que me conozcan para que me quieran en esa área. Y eso fue una trayectoria bien entretenida que pasé. A mí también me encanta, André, como dices tú siempre andabas, y yo que te conozco hace tantos años, viendo nuevos desafíos. ¿Y qué consejo le darías a las personas que a veces quieren hacer un cambio, pero no se atreven? Les gustaría estar en otras áreas, pero no generan ese contacto, esa relación. ¿Cómo lo hiciste tú? Contar un poquito esos consejos, porque encuentro que tú recorriste varias áreas antes, no solamente el área comercial. Nos encontramos en excelencia operacional, estuviste a cargo también de los proveedores, me acuerdo un tiempo, y siempre buscando estos desafíos. ¿Cuál ha sido como ese consejo que le podemos dar a todos de buscar de lo que te gusta, desde el desafío, pero también
de ir buscando ese networking, de hacerlo de forma estratégica para buscar nuevas oportunidades en tu camino? Súper. Mira, yo creo que uno de los puntos clave es que yo me desafié a tener un propósito. Entonces, cuando uno se construye un propósito y lo tiene súper claro, es súper fácil un poco empezar a caminar hacia dónde tengo que ir, con quién me tengo que relacionar para llegar a ese propósito. Entonces, una de las cosas que me pasó estando en Supply, que no sé si recuerdas, en esa época el equipo de Supply estaba en el ETS, estaba en el edificio sí, al lado sí. de comercial. Entonces decía, yo me tengo que acercar a comercial, entonces tengo que hacer que la gente del equipo comercial conozca quién es la Andrea Laví. Entonces empecé a tomar decisiones de carrera como irme a Excelencia Operacional, donde trabajamos juntas. Yo dije, estando en Excelencia Operacional, voy a compartir con un mundo de personas de diferentes unidades de negocio y así me voy a hacer conocida. Si hago un buen trabajo, el día de mañana cuando me acerque a comercial a ofrecer mis servicios, me van a tomar en cuenta. Y un poco así lo hice. Entonces partí en Excelencia Operacional, ¿te acordás que vimos varios proyectos? A pesar de ir a dejar mi currículum muchas veces cuando habían vacantes en comercial no me llamaban, dije, bueno, me tengo que acercar aún más. Y ahí tengo la oportunidad de entrar a la Defensoría del Proveedor, que era un cargo que trabajaba codo a codo con comercial. Entonces, por supuesto que ahí me hice más conocida. Hasta que un día me acuerdo que el equipo mi líder de la Defensoría del Proveedor me dice que esa área se va a legales y ahí me dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de que tú vayas a un par de entrevistas con el equipo comercial. Y dije, bueno, esta es la mía. Me encanta, Andrea, cómo lo hiciste, porque al final igual trabajaste tu marca personal y tu marca de redes dentro de la misma organización, que eso a veces uno lo olvida. Entonces te das a conocer, buscas oportunidades, a lo mejor no es el paso directo que pasaste de lo que tú querías al área comercial, pero diste ese primer salto, pequeños saltitos y moviéndote para que la gente te conociera, para que supiera lo que hacía la Andrea, desde ese propósito que te habías trazado, que tú querías trabajar en el área comercial. Y cuando llegaste ya al área comercial, ¿llegaste a qué área? ¿Qué fue bueno, yo creo que ahí también algo que a lo mejor me faltó decirte es que yo siempre le dije a todo el mundo que yo quería estar en el área comercial. Es importante. Entonces, yo creo que también el comunicar, el verbalizar que tu sueño es ese, también me ayudó. Nada, cuando entré al área comercial, fui una de las primeras mujeres con otra Andrea, entramos dos, a un área de puros hombres, pero no solamente puros hombres el área, sino que los proveedores. Y me tocó además manejar categorías que eran duras en esa época, los abarrotes. Entonces me enfrentaba a proveedores que nunca habían trabajado con mujeres. Y me acuerdo llamado por teléfono que llamaban a mi jefe directo y le decían, oye, vas a estar en la reunión con la Andrea porque ella necesita acompañamiento. Entonces esta persona le decía, mi jefe en esa época le decía, no, la Andrea puede sola. Así que tú relaciónate con ella va a tomar la decisión. Y yo creo que ahí fue un súper desafío para mí, también para la otra Andrea, poder enfrentarte a estas personas y demostrar tu nivel profesional, demostrar que podían hacer buenos negocios contigo, etc. Y hoy día puedo contar varias anécdotas o cosas entretenidas, porque muchos de esos proveedores empezaron a crecer conmigo. Hoy día son o gerentes de venta de negocios o líderes importantes dentro de la industria del consumo masivo, así como me ha tocado también trabajar con hijos de las personas con las que trabajé en esa época. Así que yo creo que ese fue uno de los grandes desafíos, es poner el sello femenino dentro del negocio, pero además quebrar y demostrar que las mujeres sí podíamos estar en un área comercial tan dura como los commodities o como los abarrotes. Me encanta también lo que dices, André, cuando dices, mi jefe creyó en mí, y yo creo que eso es lo que más necesitamos hoy día, buenos sponsors, trabajar en conjunto, hombres y mujeres, porque al final no es que estemos luchando entre hombres y mujeres, sino que somos complementarios. Y tener esos sponsors hoy día es súper importante cuando confían en ti y te digo, dale, tú puedes sola, tienes que estar con ese proveedor y ese proveedor también decirle, Andrea es capaz y profesionalmente lo has logrado, por eso también. Yo creo que, ¿qué sponsor hoy día o qué personas fueron importantes en tu vida que te apoyaron para llegar a ser la mujer que eres también hoy? O sea, yo creo que mi primer sponsor es mi marido indiscutidamente, porque mi marido
mi hincha número uno y siempre es el que me impulsa, el que me dice que no existen barreras y que yo lo puedo todo. Así que indiscutiblemente él. Y dentro de mi carrera, la historia que estoy contando era Rodrigo Enríquez, un Juan Carlos Gossen, que también fue jefe mío. Y para mí un mentor, alguien que siempre me ha respaldado, siempre me dio la primera gerencia, me acuerdo, y que fue una persona que hasta el día de hoy somos cercanos, me guía. Cuando tengo temas o dudas profesionales, siempre lo contacto, es Álvaro Parodi. Y hasta el día de hoy, bueno, hemos trabajado 2 veces juntos, siempre contamos esa historia. Trabajamos en Abarrotes después un tiempo, después yo me fui a otra área y después volví a trabajar con él. Entonces, dentro de mi carrera profesional, yo creo que 8 años más o menos trabajé con Álvaro. Y para mí es un tremendo profesional, gran persona y súper impulsador en general del liderazgo femenino. Siempre. Eso me encanta, es decir, tener un mentor, tener una mentora, alguien que te dé esa primera mano para poder avanzar, creo que hoy día es fundamental y también por eso, bueno, ambas estamos en cosas de mentorías y mentorías también de liderazgo femenino, pero también tener un mentor hombre, eso es lo que necesitamos hoy día, tener ese primer empujoncito para que las mujeres puedan tomar esos cargos de liderazgo. Yo creo que ahí hay que agregar lo que justamente está diciendo, porque a mí me costó encontrar mujeres en roles de liderazgo en retail y recién lo estábamos conversando, ¿cierto? Y yo hoy día trato mucho de mentorear en espacio, tanto dentro de las compañías en las que he estado como fuera. Y ahí es una invitación a todas las mujeres que están en el retail o en el consumo masivo a donar su tiempo, a donar su espacio. Creo que es súper importante nosotros trabajar e impulsar el liderazgo femenino dentro de estos negocios. Y hay pocas. Hace unos días salió un reportaje, 20 y tantos por ciento 25% de mujeres mentorean y los demás son puros hombres. Entonces, imagínate. ¿Cómo le mostramos el camino a las que siguen? Claro. Si no le estamos mostrando nosotras que lo logramos, ¿cómo lo hicimos? Al final, eso es mostrar la experiencia a niñas y mujeres que sí lo pueden lograr. Así es. Nos encanta. ¿Y algunas anécdotas en este viaje de cambiarte de área, de pasar? ¿Cómo llegaste cuando llegaste al área comercial? ¿Cómo partiste? Ahora estás en cargos de gerencia y has estado a cargo con grandes desafíos, pero ¿cómo fuiste logrando este paso a paso para llegar a donde estás hoy día? Yo creo que un poco mi apertura al cambio, a la agilidad, a no encasillarme en algo, como que cuando entré al área comercial y ahí me puse otro propósito, porque uno de los propósitos los tiene que ir escalando, claro. Los tiene que ir escalando y ojalá tener propósitos bien grandes. Me empecé a dar cuenta que mientras yo más adaptable al cambio fuera, era mucho más posible que yo tuviera roles en diferentes posiciones. Entonces, nunca me quise encasillar, ponte tú, en ciertas categorías. Oh, la Andrea es especialista en tales categorías. Obviamente hay categorías que las sé porque las manejé y otras no tanto. Y yo creo que eso también me hizo después tomar el rol en Totus, donde pude ver todas las categorías de un negocio comercial. Claro, había visto barrotes, había visto en Global Sourcing tanto food, non-food, y después había visto perecible. Entonces, el estar como siempre abierta al cambio, adaptarme, a aprender, creo que eso ha sido como uno de los desafíos de mi sello dentro de todas las movilidades que tuve en mi carrera profesional. Me encanta, André. Y cuando llegaste y tuviste este desafío que hace poquito nomás que terminó en Totus, ¿cuáles fueron tus grandes logros, además de todo lo que tú has hecho en tu trayectoria, también en Walmart? Pero, ¿cuál crees tú que ha sido ese sello que tú has dejado y que vi como miles de comentarios de toda la gente que se despidió de ti? Gracias por brillar, por tu liderazgo, porque haces brillar a otras también. Hay un montón de cosas muy lindas que describen. ¿Cuál es tu sello de liderazgo hoy día, entonces? Oye, yo agradezco la cantidad de comentarios. ¡Qué increíble! Nunca había tenido tantos comentarios en LinkedIn con mi despedida. Y la verdad que yo creo que yo partí en Totus primero conectando con el equipo cuáles eran sus necesidades, qué es lo que necesitan. Yo creo que un líder siempre tiene que estar como abierto a resolverle el problema al otro. Entonces, cuando yo entré, empecé a escuchar desde los clientes, me tomé no sé cuántos cafés con millones de proveedores, con todo mi equipo, y empecé a identificar
las cosas que faltaban para que Totus fuera lo que es hoy. Y dentro de eso estaba establecer un propósito. Entonces, Sebastián, gerente general de la compañía, lo tenía bien claro, pero el cómo construirlo y todo, teníamos que movilizar a toda una compañía para que eso vibrara, naciera y todos nos encamináramos para ese desafío. Entonces, yo creo que sentarnos y después armar en conjunto con los equipos, no en cuatro paredes, el comité ejecutivo y después lo baja, no, en conjunto con el equipo. ¿Cuáles eran los pilares estratégicos? ¿Cómo lo íbamos a lograr? Creo que fue clave. Y ahí también escuchar lo que te decía, los proveedores, el conectar con ellos, armar colaboración, y eso también fue importante porque los proveedores empezaron a confiar que nosotros estábamos en este proceso de cambio, en este proceso de transformación, y ellos querían ser parte. Y yo creo que, por último, una de mis huellas, y me han escrito harto estas semanas que ya no estoy, yo creo que es el equipo. El que el equipo se siente confiado, que es un equipo que se desafía, que es un equipo que le gusta y brilla con lo que se está viendo en Totus con la transformación, y que saben que no hay metas imposibles, porque ya logramos pasar el primer año. Así que un saludo a todo el equipo comercial de Totus Chile. Yo los adoro y me voy con el corazón gigante de haber compartido estos años con ustedes. No, fantástico. Además que uno como cliente también notó el cambio, de verdad. Yo te lo dije un día que me encontré Muchas contigo, gracias. noté un cambio muy, muy bueno en todo lo que es Totus, así que felicitaciones también a todo ese equipo. André, y cuando tú me dijiste algo ahí cuando estábamos conversando, porque tenemos una pauta, pero aquí la pauta, más que ser lo más importante es como nosotros conversamos desde la conexión genuina. Tú hablaste algo que a mí me hizo harto sentido, dijiste, a mí siempre me ha importado como desarrollar las pymes, los emprendimientos. ¿Qué hay hecho con esto durante estos años? Porque tienes ahí una posición súper estratégica cuando eres o compradora, cuando está el área comercial. Como hoy día esas pymes, esos pequeños pymes que llegan con su producto, lo vienen a mostrar y no saben cómo enfrentarlo en un retail, porque a lo mejor no tienen ni siquiera su producto y una producción o lo que pide un retail para poder estar ahí en una góndola. Hoy día, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedes hacer alianzas para poder ayudarlos? Sí, yo creo que hay dos cosas, y vuelvo a la escucha activa. Los emprendimientos le tienen pavor al retail. Totalmente. El monstruo, que no me pescan, que nadie me contesta. Y yo creo que hay dos cosas. Uno, después de haber montado el programa Potencia Pyme en Walmart y ver lo que hoy día es, que me llena de orgullo, al salir dije, bueno, esto no puede terminar. Igual hay muchas fundaciones que ayudan a los emprendimientos. Entonces, yo soy mentora de mujeres empresarias, de GoMap, de Impulso Chileno, de Desafío Mujer. Todo el mundo me dice, ¿pero cómo haces tantas cosas? No las hago todas al mismo tiempo. Me van llamando y las voy tomando a medida que tengo tiempo. Y ahí trato de guiar a emprendedoras. En general, mantengo relación hasta el día de hoy con todas las pymes que en algún minuto pasaron por el programa Potencia Pyme. Con la Flavia, que hoy día está yéndose a México, o sea, con Polo, que se está yendo a Dubái, no sé. Con todos sigo manteniendo, y muchas veces, si quieren tomar decisiones, algunos me llaman, como la Dani, que me llaman por teléfono y, Andrea, ¿qué decisión tomaría? ¿Qué opinas de esto? Etcétera, porque yo ya conozco su negocio y cómo partieron. ¿Y qué se puede hacer? Yo creo que lo importante es cuando tú llegas a un rol, que yo lo hice en Totus, es entender el journey de ese emprendimiento en tu negocio. Oye, ¿cómo lo reciben? ¿Cómo se contacta? Porque no necesariamente tienes que ser a Miguel Ángela, para que la Ángela le te dé el dato de la Andrea Laví y tú te contactes con la Andrea Laví. Ojalá que todo el mundo tenga disponible el contacto. Entonces ahí, desde cómo armamos una página web que tenga el contacto, que tenga un timing de respuesta. Entonces, empezar a dibujar ese journey y movilizarlo a que sea lo que a mí me gustaría como negocio que ese emprendimiento recibiera. Y ahí terminamos armando un proceso que se estaba lanzando ahora hace poquito. También hicimos conexiones, hay momentos del año que se conectan los emprendimientos. Uno es la food service. Entonces, el año pasado, por primera vez, invitaron a los supermercados, y yo encuentro que eso fue grandioso. Este año también.
el Emprende tu Mente. Entonces, yo creo que existen instancias de conexión con emprendimiento, no solo de producto para la Gonda, sino que también para servicio. Y yo creo que ahí el retailer tiene que estar presente, ir a conocer. El emprendimiento nos entrega la innovación del país. Entonces, para mí es súper relevante estar siempre en conexión con ellos. Esos ecosistemas que a veces antes el retail no estaba presente y hoy día salen un montón de productos innovadores, de proveedores, conexiones, el networking también, ahí volvemos con el tema del networking, pero no dejarlo con solo una tarjeta, sino después ir, hablar, mandar ese mail, ser insistente, porque de verdad que yo creo que ahí se generan negocios futuros que podemos tener una pyme a nivel nacional, incluso llevando productos fuera del país. Obvio. Así que me encanta todo lo que hemos ido hablando. Ahora, si quisiéramos llevarlo a esto a consejos específicos para las mujeres que quieren estar en un cargo de retail o en ese puesto soñado, si tienen un propósito de estar como gerente comercial de un supermercado, ¿cuál sería el consejo que le podemos dar a esa mujer? O más que el cargo, liderar un proyecto, liderar algo. ¿Qué consejo le darías tú a esas mujeres? Yo creo que el primero es el propósito. O sea, que se pongan ese propósito. Objetivo y que y el propósito. objetivo esté claro y que lo manifiesten, lo comuniquen y empiecen a construir. Y después yo creo que el empujar a que las cosas pasen. Yo creo que cuando Gonzalo Guevara a mí me ofreció liderar el tema del programa Potencia Pyme, para mí fue, ok, pero yo podría haber hecho una rueda de negocio y listo. Y partimos así. Después, oye, pero ¿por qué no trabajamos con ella y les enseñamos? Entonces, el cómo tú visibilizas un proyecto y lo quieres volver grande. Como que yo creo que como mujeres somos capaces de hacer tantas cosas, pero también somos capaces de ver más allá. De hecho, uno de mis sueños más grandes de los programas como el Potencia Pyme era ojalá que se vendiera en Estados Unidos. Yo tengo anécdota de haber llevado productos para un shareholder de las pymes a Estados Unidos. Pero lograr que eso avanzara no era tan fácil. No fácil, claro. Entonces, hoy día sí se logró. Entonces, quienes están detrás de esto también empujan a que eso ocurra. Pero porque tu visión la llevaste mucho más allá a los equipos. Es decir, la visión que partió como un proyecto chiquitito, tú lo transformaste en algo mucho más grande y al final todos los demás creyeron en ese propósito y vieron tu visión. Porque al final, de verdad que hoy día es un programa fantástico que la gente lo valora demasiado, pero también la cultura en Walmart lo sigue valorando porque además qué sentido más lindo de poder ayudar a otros también, ¿no es cierto? Tal cual. Y yo creo que a eso voy con que mi mensaje a las mujeres es tomen un desafío y vuelvan lo propio y explótenlo. Explótenlo a nivel, y un poco por eso pongo el ejemplo, porque muchas veces cuando yo hablaba con emprendedores me decían, no, tú que estás a cargo de las pymes, no, yo era la gerente de fiambrería y lácteos y platos preparados de Walmart. Y ese era no era la otro gerente proyecto, claro. No era la gerente de emprendimiento. Entonces era como divertido porque yo ocupaba gran parte de otros horarios para hacer temas para apoyar al emprendimiento. Entonces, yo creo que ese es un consejo lindo de dar. Me encanta. André, ¿y ahora qué viene? ¿Cuáles son los próximos pasos para Andrea Laví? ¿Qué viene? Está entretenido. ¿Se puede contar algo? ¿Se puede...? Lo que sea, lo que podamos aquí a tener la primicia de saber qué es lo que... Ya le dije a Gonzalo que va a tener la premisa, entra la próxima semana, pero la verdad que uno de mis desafíos futuros, como te dije, siempre tengo propósito, es ser directora de empresa. Me ha tocado en algunos momentos ser consultora o directora de empresas pyme, pero quiero seguir trabajando esa beta. Y dentro de mi carrera profesional me voy a un rubro un poquito diferente, pero conectado con lo que es supermercado. Así que próximamente van a saber y la verdad es que me cambio por eso. Quiero buscar este desafío de hacer otra cosa que complemente mi desarrollo profesional para el día de mañana tomar roles en gobiernos corporativos. Ese es el tema, ese es tu camino y tu próximo desafío, ya de tomar directorios, empezar, bueno, y este camino también no lo empezaste hoy día, eso también hay que tenerlo claro, te has preparado para ese camino y yo creo que está
se están dando todas las cosas para que tú puedas acompañar en directorios con toda tu experiencia como ejecutiva, como una persona tan humana que ha sido también André. Gracias. Así que yo creo que ese camino es para seguir brillando solamente. Muchas gracias. Y así que contenta con un desafío de partir algo diferente. Y partimos ya la próxima semana. La próxima semana, el 18 parto. Así que ahí vamos a nosotros ahí tener esa información y la vamos a compartir también, especialmente porque aquí Andrea también nos va a dar esa información. Buenísimo. ¿Con qué nos despedimos? ¿Cómo te gustaría despedirte de las personas que nos están escuchando o leyendo de esta entrevista? Yo creo que me gustaría compartiendo que se apasionen. Yo creo que la pasión se nota. Las personas apasionadas y que nos gusta lo que hacemos hace que el resto se movilice. Así que apasionate por lo que haces, deja huella con lo que haces, porque estoy segura que vas a brillar. Excelente, encima con un tema que a mí me toca también. Brillar. Un beso, muchas gracias. Nos estamos viendo con próximos capítulos que vamos a tener a otras mujeres brillantes en este lugar. Así que gracias, Andrea. Gracias, Gonzalo, por el espacio. Gracias, Gonzalo, que está detrás de cámara. Muchas gracias. Gracias por crear este espacio de Supermercados al Día. De verdad que estamos felices de también colaborar contigo. Un besito. Gracias. Chao, chao.